Hechos, libro de Hechos 18, los versos del 23 hasta el capítulo 19, verso 20. Hechos 18, 23 hasta el capítulo 19, 20. Habíamos leído la semana anterior hasta el 22. Y dice el 23, después de pasar allí algún tiempo en Antioquía, la iglesia madre, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los espíritus malos se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Verso 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra crece y prevalece. Y el segundo viaje misionero de Pablo ha finalizado
Después de estar un tiempo en Antioquía, como nos dice el verso 23, animando a la iglesia, mostrándole las bondades de las cosas que Dios había hecho, Pablo regresa a la acción, regresa a hacer las misiones. No puede estar más tiempo en la iglesia. Quiere salir a seguir evangelizando, quiere salir a seguir haciendo la misión. ¿Y qué hacía mientras él salió por esta región de Galacia y de Frigia? Miren usted en el verso 23. ¿Qué hacía? Fortalecía a los hermanos, animaba a los discípulos que se habían plantado, porque esto es algo que es necesario, es algo que es vital, es algo que tenemos que hacer más allá de compartir un mensaje, más allá de compartir un tratado, más allá de hablarle a alguien acerca del evangelio. Necesitamos hacer esto, invertirnos en las personas, fortalecer a los discípulos, exactamente lo que estaba haciendo Pablo. Hay evangelismo para algunos, pero discipulado en el sentido de crecimiento y de santificación para aquellos que son cristianos. Entonces, en todo este texto que leímos, los episodios que ahora vamos a ver a continuación, nos vamos a encontrar que en medio de la confusión, en medio de la oposición, nosotros debemos hacer que la palabra del Señor crezca y prevalezca. Vamos a ver en los siguientes versos que tenemos por delante oposición. Vamos a ver en medio de los siguientes versos que tenemos por delante confusión, pero vamos a ver también cómo la conclusión es que la palabra crece y la palabra del Señor prevalece. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo en medio de la oposición nosotros vamos a hacer que esa palabra crezca, que esa palabra prevalezca? Número 1, instruyendo a aquellos que necesitan conocer a Dios con más precisión. Y esto lo vamos a ver en los versos del 23 al 28, porque mientras Pablo estaba fortaleciendo a esos creyentes en estas iglesias, paralelamente la Biblia nos relata que Apolos, en los versos del 24 en adelante allí hasta el 28, Apolos, que era natural de Alejandría, una ciudad prominente, importante, donde muchos estudiosos radicaban. Por cierto, en esta ciudad fue donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta. De aquí venía Apolos, alguien con una gran formación académica, alguien con estudios, alguien que sabía lo que estaba haciendo, alguien que sabía cómo manejarse. Él era un judío y la misma Biblia nos declara características que él tenía. Míralas usted allí, en el verso 24, en el verso 25. ¿Cuáles eran estas características de Apolos? ¿Qué características tenía? Era elocuente, o sea, él sabía cómo comunicarse, él tenía buenas palabras. ¿Qué más? Era poderoso en las Escrituras. ¿Qué más nos dice? Había sido instruido en el camino del Señor. Era fervoroso de espíritu, tenía un espíritu ferviente. Dice además que enseñaba con exactitud sobre Jesús. Pero nos dice algo más de Juan, de Apolos. Nos dice que, ¿qué cosa? Solo conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Si leemos Lucas 3:3, vamos a recordar que Juan, y voy a leerlo textualmente, fue por toda la región alrededor de Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto predicaba Juan. Juan está en el Nuevo Testamento, pero Juan pertenece a la vieja dispensación. Juan es el último de los profetas, aunque lo vemos en el Nuevo Testamento. Él es el último de los profetas porque aún Cristo no había culminado su obra. Él anunciaba la obra de Cristo, pero su bautismo predicaba arrepentimiento, pensando en el futuro, en lo que el Mesías iba a hacer. Así es que nos encontramos a Juan proclamando este bautismo de arrepentimiento. Y nos encontramos a Apolos, que solo había sido bautizado en ese bautismo, que articulaba con fidelidad los hechos acerca de Jesús, lo mismo que Juan predicaba, su nacimiento, pero esto de manera profética, su ministerio, su muerte, su resurrección. Si ustedes recuerdan, hay un momento que Juan está preso y Juan manda a preguntar a Jesús con uno de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Porque él no estaba al 100% seguro de lo que habría de pasar, en el momento que habría de pasar. Entonces, nos encontramos que este Apolos que está predicando aquí no conocía que la obra del Espíritu Santo ya estaba en efecto, ya estaba funcionando, ya estaba trabajando. No conocía acerca del progreso del reino de Dios.
del progreso del camino de Dios. Y esto hacía que las palabras que él enseñara, a pesar de que fuera muy certero, a pesar de que tuviera un mensaje muy completo o con exactitud, como nos dice la palabra, fuera un evangelio incompleto. Le faltaba algo por decir. Así es que él está hablando abiertamente en la sinagoga, y aquí están Priscila y Aquila, que han sido discípulos de Pablo por un tiempo, han estado compartiendo junto a Pablo el mensaje, han escuchado ese mensaje de Pablo, ellos lo oyen a él enseñar en la sinagoga, y a pesar de ser su mensaje muy completo, había algo deficiente en la instrucción de Apolos, en la enseñanza de Apolos, que ellos detectan esta deficiencia, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? Mire usted. ¿Qué hacen? Verso 26. ¿Lo escucharon? ¿Y qué hicieron? Le explicaron a él con más exactitud, más exactamente el camino de Dios. Añadieron lo que faltaba. Y miren qué interesante. Yo no sé la Reina Valera cómo traduce aquí, pero dicen que ellos lo oyeron, lo llevaron aparte. ¿Alguien con Reina Valera? ¿Me lo confirma? ¿También está allí? Sí. Lo llevaron aparte. Y les pusieron más exactamente. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y esto es algo para nosotros aprender cuando vamos a corregir a alguien. Llevar aparte es muy importante. A veces queremos parecer en un grupo los que más sabemos y corregimos a alguien con nuestro orgullo y quedamos muy bien nosotros, pero nuestro hermano ¿cómo quedó? Entonces, para ellos no hay una intención ninguna en ellos verse más grandes. No, ellos lo toman aparte y le comienzan a explicar con más exactitud lo que debía ser corregido en su enseñanza, lo que él debía comenzar a hacer de la mejor manera. Y esto es necesariamente lo que tiene que estar pasando constantemente en nuestra iglesia. ¿Cuál fue el resultado de que ellos se acercaran a él? Alguien que venía muy bien predicando la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Versos 27 y 28. Apolos se va a Acaya, específicamente a Corinto, porque después el capítulo 19 nos dice en el verso 1 que él estaba en Corinto, pertenecía a toda esta región. Dice que los hermanos lo animaron, incluso escribieron a los discípulos. Miren qué interesante la conexión entre las iglesias de Éfeso y las iglesias de Corinto. Los hermanos de Éfeso, donde está Apolos enseñando, escriben a aquella otra iglesia. Son dos iglesias locales diferentes, pero están conectados y están diciendo, les queremos enviar allá a este hermano para que les enseñe a ustedes. Ellos lo hicieron, él fue allá, y cuando lo recibieron, ¿cómo le fue a Apolos por allá? Una vez más, como consecuencia de la instrucción de Aquilas y Priscila, fue de gran provecho, fue de mucha ayuda para los que por la gracia habían creído. ¿Qué hacía? Verso 28, refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Exactamente lo que le faltaba, ahora él lo estaba proclamando. Jesús ha llegado a ser el Cristo. Ya no es una profecía que anunciamos de algo que va a pasar como hacía Juan. Yo les invito a que se arrepientan. Hay un Mesías que viene en el futuro y ustedes se deben a él. Él comenzaba ahora a decir, ese Cristo vino, y les exponía a ellos, ese Cristo cumplió con su obra. Y tiene un peso muy grande en esta sección el hecho de que Priscila y Aquilas instruyan a Apolos en su desconocimiento, en su falta de pulir algo en su sistema de enseñanzas. Y aquí hay dos aplicaciones para nosotros hoy, bien claras. La primera, usted como cristiano tiene que usar sus dones para corregir a su hermano adecuadamente, ya sea con respecto a doctrina o ya sea con respecto a práctica. Dios le ha dado a usted un don, Dios le ha dado a usted, si tiene el Espíritu Santo, la capacidad de poder hacer esto, y usted debe hacerlo. Usted debe tomar aparte en las mejores de las maneras, con el amor necesario, pues hablar, pues enseñar, pues redarguir, e incluso con cuestiones teológicas, mucho más, compartir. Hermano, esto que estás compartiendo aquí no está muy bien. Tenemos que trabajar en eso. ¿Y de qué manera yo lo voy a hacer? Pues bueno, yo te voy a enseñar con la palabra de Dios en la mano, ni tan siquiera con mis tradiciones, ni tan siquiera con mis gustos, ni tan siquiera con mis criterios personales. Yo te voy a explicar con argumentos bíblicos. Yo no lo voy a hacer en público con el objetivo de ofenderte, no mandando ni tan siquiera, como solemos hacer a veces, mensajes con terceros, incluso siendo nosotros certeros, hablando directamente a las personas.
Dios nos ha dado dones a nosotros, como Aquila y a Priscila, que deben ser usados para corregir a nuestros hermanos, para ayudarles a crecer en el proceso de santificación. Si nos callamos esto, se deja de hacer el ministerio que entre nosotros se está haciendo. Y es una misión que no le ha sido dada solo a los líderes de la iglesia, a las personas que están al frente, sino a cada uno de los hermanos. Los santos edifican a los santos. Pregunta para meditar. ¿Hay alguien para quien pudiera ser Aquila y Priscila? ¿Hay alguien viviendo en una conducta? ¿Hay alguien enseñando algo? ¿Hay alguien con necesidad de algún ajuste a la luz de la Biblia para el cual tú puedas ser ese Aquila, esa Priscila y te puedas acercar y puedas hacer el ministerio y puedas invertirte en su vida? De esto se trata, ser cristiano, de ir más allá de venir solo un domingo aquí, sino de estar conectado, involucrado en una familia de fe, edificando a otros, trayendo vida a otros, dejando un legado en otros. Si reconoces a alguien que puedas instruir, corregir, enseñar, ayudar, como hicieron estos hermanos con Apolos, ¿qué te detiene a hacerlo? ¿Qué te está deteniendo a hacerlo? Necesitamos poner manos a la obra. ¿Tienes dones? Debes corregir a tu hermano adecuadamente. La otra aplicación de esta sección tiene que ver ahora con cómo Apolos recibe esa corrección. Y mi invitación es a que desarrolles un corazón maduro y humilde al recibir las correcciones. Porque Apolos, como les estaba diciendo, fue instruido en una gran ciudad, en Alejandría. Él podía decir, ¿qué me van a enseñar a mí estos fabricantes de tiendas? Porque recuerden, este era el oficio de ellos junto con Pablo. ¿Qué me pueden enseñar esta gente a mí? Yo tengo un doctorado allá en Alejandría. ¿Qué me van a decir ellos a mí acerca del camino de Dios? Y a veces pasa de esta manera en nuestros días cuando nosotros, porque llevamos tantos años en la iglesia, creemos que alguien no nos puede decir cómo hacer o cómo corregir. A veces creemos que porque tenemos este o aquel estatus, un hermano mío no puede venir a hacerme. Y el ministerio se trata de esto. Todos nos edificamos los unos a los otros y debemos aprender a mirarnos a los ojos cara a cara. Por eso quiero que estemos mirándonos, viéndonos, chocando. Aunque nos ofendamos, de allí va a salir lo bueno. El perdón, la reconciliación y el poder trabajar y limar nuestras asperezas. ¿Cómo hubieras respondido tú? Siendo Apolos, si alguien llegara a decirte, lo que estás enseñando le falta esto. Sobre todo porque nosotros queremos quedar muy bien constantemente. Desarrolla ese corazón maduro y humilde para recibir correcciones. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan necesario tener gente a tu alrededor que esté dispuesta a corregirte? Es para pensar. ¿Por qué tengo yo que ponerme en una posición en la cual gente pueda corregirme, gente pueda enseñarme, gente pueda traer a la luz deficiencias, pecados, dificultades que hay en mí que yo necesito corregir porque yo soy un ser humano? ¿Por qué lo necesito? Para ser santificado. Incluso, en algunos casos, para ser salvado. Porque a veces confundidos, creyendo que estamos en la fe, algunos no lo están. Y ahí llegaremos en el siguiente ejemplo. Pero, ¿cuán abierto estás tú para eso? Para la corrección, para la instrucción. ¿Cómo lo estás propiciando? ¿Cómo te estás poniendo en manos de gente que lo puedan hacer? ¿Cómo más hacerlo? Número 2, ¿cómo más hacer que la palabra crezca y prevalezca? Compartiendo todo el mensaje del Evangelio completo con aquellos que lo han recibido incompleto. Y esto es lo que va a pasar ahora en el capítulo 19, exactamente en los versos del 1 al 7. Pablo se encuentra con unos discípulos y fíjense, el hecho de que aquí diga discípulos no quiere decir que hayan sido cristianos, que hayan sido discípulos de Cristo. Porque la palabra discípulos se usaba para
hablar de alguien que era un aprendiz, para hablar de alguien que era un seguidor. Estos podían haber sido, como se les menciona muchas veces, discípulos a otras personas, discípulos de un grupo de fariseos. Podían haber sido incluso discípulos que estuvieron caminando, así se les llama, aquellos que estuvieron caminando con Jesús, y dice, pero habían algunos discípulos, o sea, algunos aprendices, algunos que le seguían, que cuando oyeron sus palabras tan fuertes, no le siguieron más. Eso está en Juan 6 por allá, si no me equivoco. O podían ser discípulos de Juan, como muchos piensan, debido a que ellos, estos con los que está ahora Pablo intercambiando, solo habían vivido el bautismo de Juan. Al parecer, estos eran seguidores de Juan el Bautista. Y ya hablamos un poco de esto, pero tenemos que repetir, esta gente tenía una comprensión parcial, una comprensión incompleta del Evangelio. Es por eso que Pablo está conversando con ellos, que supuestamente quizás se sentían del pueblo de Dios, y él detecta una deficiencia y comienza a interrogarles. Esto es lo que usted está viendo aquí. Verso 2. Pablo, ¿qué les dice? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Evidentemente la Biblia no escribe todo lo que pasó. Por allá nos dice la palabra que si se escribiera todo lo que ocurrió con respecto a ellos, no habrían libros para que se guardase. Pero evidentemente Pablo está teniendo una conversación con ellos y llegan a este punto en el que Pablo con alguna duda les dice, a ver, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes se bautizaron? ¿Ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y Pablo, en medio de este interrogatorio, no da por sentados que ellos son cristianos, sino que ve una oportunidad evangelística, una oportunidad de esclarecimiento. Entonces, ¿qué responden ellos? Ni siquiera hemos oído, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces, Pablo les vuelve a preguntar, ¿con qué bautismo ustedes fueron bautizados? Y ellos les dicen, ¿con cuál? Con el de Juan. Entonces, Pablo les dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Incluso él les enseña todo lo que ellos debían creer por seguir a Juan. Y Juan, en aquel bautismo, decía a la gente que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. O sea, que ustedes debieran creer en un poco más que el bautismo de Juan, si ustedes seguían todas sus enseñanzas. Es más, si usted se pone un poco más profundo, Juan también habló acerca del Espíritu Santo. Juan dijo, vendrá uno después de mí que yo no soy digno de desatar su correa, el cual les bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero esta gente se habían quedado solo con la primera parte. Y una vez más, Lucas 3:16 nos habla de este texto específicamente. ¿Qué pasaba con ellos entonces? Ellos desconocían que este evento de que el bautismo del Espíritu Santo se había producido en la nueva era ya había ocurrido. Ellos desconocían que el Pentecostés ya había sido derramado. Ellos seguían en el mismo pensamiento, ellos seguían en la misma idea que Juan había estado anunciando. Como discípulos, una vez más, ellos debían saber que Juan predicó la salvación futura que vendría por medio del Mesías. Entonces, Pablo lo que hace en estos versos es conectarles el bautismo que ellos tuvieron con el bautismo de Jesús. Pablo lo que hace en estos versos es decirle, si ustedes seguían a Juan, miren, Juan seguía a Jesús, Juan esperaba ese Mesías y ustedes debieran hacer lo mismo, ustedes debieran creer en él. El bautismo de Juan apuntaba a un bautismo mayor y mejor, el bautismo de Jesucristo. Un bautismo que no solo era para arrepentirse de los pecados, sino también para creer por la fe, para demostrar lo que había pasado en un corazón salvado. Entonces, en el verso 5, al ellos oír su necesidad de Jesús, más allá del bautismo de Juan, tenemos la consecuencia. Verso 5, ¿qué pasa? Al oír esto, ellos fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y para ser bautizados, como hemos estado viendo sistemáticamente, antes tienen que haber ellos creído en el mensaje de Jesús. Porque esto es el bautismo, una consecuencia de lo que ha pasado en el corazón. Por eso cuando ellos oyeron a Pablo decirle, miren, Juan anunciaba a Jesús. Ellos dijeron, si Juan anunciaba a Jesús, tenemos nosotros que creer a Jesús. Si ese Jesús ya cumplió su obra, si ese Espíritu Santo ya ha sido derramado, nosotros también queremos recibirlo. Nosotros también queremos convertirnos en creyentes. Y con este bautizo ellos estaban confesando creer en Jesús como Señor. Este fue el sello. Lo mismo que hemos hecho muchos de nosotros cuando nos hemos bautizado. Lo mismo que vamos a hacer junto a nuestra hermana María del Carmen, que en un par de domingos se va a bautizar. Decir, algo pasó en mi corazón. Cristo salvó mi corazón, Cristo transformó mi corazón y ahora con el bautismo yo lo voy a anunciar. Él es Señor de mi vida. Y Pablo fue el instrumento que Dios usó para mover a estas personas de una fe inicial a la plenitud de la fe cristiana. Entonces, nos encontramos con otra situación de confusión en la cual la palabra de Dios aclara, en la cual la palabra de Dios enseña, en la cual la palabra de Dios crece, en la cual la palabra de Dios prevalece. Cristiano que me escuchas, clarifiquemos el Evangelio para aquellos que confundidos creen ser cristianos sin serlo. Clarifiquémoslo. Para todos aquellos por ahí que dicen aún, gloria a Dios, Dios te bendiga. Hasta hermanos suelen llamar, pero usted ve que sus vidas no hablan de que han sido salvados por Él. Clarifiquemos para ellos el Evangelio. A lo mejor hasta este momento nadie se los ha clarificado. A lo mejor hasta ahora lo único que les han dicho que ser cristiano es venir a la iglesia y sentarte todos los domingos allí. Expliquémosle fielmente qué es verdaderamente el Evangelio. Tengamos cautela y sabiduría al tratar con personas que dicen ser cristianos, pero que sus vidas no exhiben el fruto del Espíritu. No para ser nosotros policías cristianos que estamos investigando por ahí quién es cristiano y quién no lo es, porque no nos toca a nosotros, sino con el objetivo de alertarles. Sería muy triste, como decimos, estar toda la vida sentado en los bancos de una iglesia y el día que cierres tus ojos despertar en el infierno. Y una vez más, el hecho de que alguien afirme seguir a Jesús no significa que realmente haya sido salvo. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿esta persona realmente profesa el Evangelio? ¿Cómo la vida de esta persona que me dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios, muestra evidencia de que ha sido transformado por el Evangelio? Si no le está mostrando, predique el Evangelio. Quizás no lo tenga. Quizás no lo haya entendido. Y la diferencia de un cristiano a uno que se cree cristiano no está ni en que haya hecho una profesión de fe. Lo hemos visto varias veces. Cuántas personas pasaron al frente en los altares, oraron por ellos y después regresaron a su casa dándose cuenta que nada pasaba en su vida. El hecho de que usted sea un cristiano no lo hace que usted pase al frente y alguien ore por usted. No es evidencia de ser cristiano el hecho de que usted repita la oración famosa del pecador. Porque no es una forma mágica. Hay que creer en el corazón, hay que arrepentirse en el corazón. Algo tiene que pasar, creer en el mensaje del Evangelio. No es evidencia de ser un cristiano conocimiento. Esta gente lo tenían, pero no tenían el Espíritu Santo. No es evidencia de ser cristiano llevar tiempo en la iglesia. Le voy a decir más, no es evidencia de ser cristiano bautizarse. Hay quien se bautiza sin ser cristiano. No es evidencia de ser cristiano, y se la voy a poner más duro todavía, que usted sea un pastor, que usted sea un diácono. Hay algunos que después de 50 años, predicando incluso desde un púlpito como este, han dicho, yo no conocía a Dios. Él no me había salvado. Yo no había entendido verdaderamente qué era el Evangelio. Entonces, el que es hijo de Dios
es guiado por el Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 8. Y no puedes ser hijo de Dios y no ser guiado por el Espíritu Santo prolongadamente en tu vida. El Espíritu Santo puede entristecerse por un pecado, pero el hecho de que usted erráticamente sea guiado por sus pasiones y no por el Espíritu Santo una y otra vez, y usted no se ha despertado, no se ha avivado, preocupa. Si tienes esa duda, quien quiera que seas, ser cristiano es más que venir a la iglesia. Ser cristiano es más que pasar tiempo con cristianos. ¿Usted conoce esa ilustración? Aquel patico que quería hacer un pollo y él se metía a la granja con la gallina, pero él se veía diferente, él crecía diferente, pero él quería hacer un pollo. Se necesita un cambio de naturaleza para que el pato se convierta en un pollo. Se necesita un cambio de naturaleza para que un hombre perdido en sus pecados se convierta en un cristiano. Porque tu naturaleza, la que tienes, es pecaminosa. Y si la de Cristo no se atribuye a ti, no pasa nada en tu vida. Necesitas, quien quiera que seas, en todo momento, arrepentirte y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz. Este es un cristiano, alguien que se ha visto a sí mismo y ha dicho: yo he fallado al Dios de los cielos. Mis actitudes, mis pensamientos, mis conversaciones han fallado al Dios tan santo que existe y no puedo pararme delante de Él. Alguien que es cristiano es aquel que tiene bien claro que el día que se pare delante de Dios no le va a poder decir: yo llegué aquí por mis méritos, yo llegué aquí porque hice esto, porque hice aquello. Es alguien que el día que se pare delante de Dios y le pregunten: ¿por qué te debería dejar entrar? Va a decir: porque yo creí, a pesar de mis pecados, en aquel que murió en la cruz para salvarme. Entonces, ante ese gran problema que el hombre tiene, y queremos ser enfáticos en cada semana a decirlo, la única solución es creer en esa obra de Cristo. No es lo que has hecho, no es tu trayectoria, no es tu vida, es la obra de Cristo. Creer en ella. Si yo me arrepiento, yo he fallado hasta este día, yo he manchado, yo he pisoteado ese nombre, Dios, perdóname, no tengo cómo pararme delante de ti. Pero si yo creo en la obra que tu Hijo Cristo ha hecho, si yo creo que Él vino en la historia, murió ahí en una cruz donde yo debía morir, Él puede salvarme del castigo eterno, del juicio tuyo y hacerme un hijo. Y esto es tan sencillo como creerlo. Esto es tan sencillo como venir a Dios arrepentido y decirle: sálvame, porque no tengo esa seguridad. Cambia la naturaleza en mí. Y dice el pastor Miguel Núñez que en todas las iglesias hay personas convencidas de su salvación. Escuche, que no tienen salvación. En todas las iglesias hay personas convencidas de su salvación que no tienen salvación. Por tanto, nosotros prediquemos a todos, a los que están aquí, a los que están fuera, a los que se dicen incluso en medio de iglesia: yo soy cristiano, pero sus vidas no están mostrando que el Espíritu Santo, que es la marca, está en ellas. Entonces, los versos 6 y 7 relatan cómo Pablo impone las manos sobre ellos y el Espíritu Santo les llena. Como una señal externa de lo que había pasado en sus corazones. Ellos ahora hablan en lengua, ellos ahora profetizan, anuncian las bondades de Dios. Y esta es la cuarta y última vez que esto pasa en el libro de los Hechos. Ya hemos venido hablando sobre esto. Si a ustedes le quedan dudas con respecto a esto, regresen a nuestros sermones. Ahí están en YouTube. Aquel sermón que hablamos en Hechos 2, donde hablamos acerca de cuando el Espíritu llenó a la iglesia de Él. Pero esta es la cuarta y última vez que esto ocurre en el libro de los Hechos, pero no es una normativa para todas las iglesias en todas las épocas. Lo hemos repetido. Fue algo puntual e irrepetible en la era apostólica. Ocurrió con los judíos en Pentecostés para decir: el Espíritu es para los judíos que vienen a Cristo. Ocurrió con los gentiles para decir: los gentiles también son pueblo de Dios, como mismo a los judíos les fue dado el Espíritu Santo para ser sumados a la iglesia, también a los gentiles. Ocurrió con los samaritanos,
los de Samaria, aquellos que estaban en pugna con los judíos, para lo mismo decirle, Dios ha hecho un solo pueblo. Y ahora ocurre con esta gente, por último, 12 discípulos de Juan, que representaban ese grupo de los cristianos o los del Antiguo Testamento que aún no tenían el Espíritu Santo. Representaban ese grupo de quizás todos los que murieron creyendo en la promesa de Cristo Jesús. Este fue el inicio de que ahora eran gran parte de la iglesia verdadera. La promesa del Espíritu Santo no solo era para un grupo, sino que había llegado hasta los confines de la tierra. Hasta estos discípulos de Juan, en Éfeso, ahora podían recibir el Espíritu Santo. Hasta nosotros sentados, tantos años después, podemos recibir el Espíritu Santo y es lo único que hace la diferencia en nuestras vidas. Número 3, ¿cómo vas a hacerlo? Al invertirnos entregadamente en la enseñanza de quienes son enseñables. Y ahora pasa algo en los versos del 8 al 10. ¿Qué ocurre? Está Pablo una vez más enseñando en la sinagoga, como era su estrategia. Dice que les hablaba continuamente, les hablaba con denuedo allá a los judíos. Recuerden, esta había sido la oración de los primeros discípulos. Ante la persecución, danos de nuevo para hablar. Dios, aquí estaba Pablo, siendo una muestra de que aquella oración había sido contestada. Pablo les enseñaba sobre el reino de Dios. Pablo les enseñaba que el Mesías había venido en Cristo a inaugurar ese reino y lo estuvo haciendo por 3 meses. Pero dice que algunos, ¿qué hicieron? Se fueron endureciendo, se volvieron desobedientes y hablaban mal del camino. El camino se le llamaba al cristianismo, a los cristianos. Comenzaban incluso a blasfemar. Al parecer comenzaron a hacer una campaña pública de calumnias con el objetivo de destruir la influencia de la iglesia, con el objetivo de destruir la influencia del cristianismo, de Pablo. Y este rechazo era contra Dios, a quien Pablo predicaba. No era contra Pablo en sí mismo. Y amados hermanos, debe ser lo más lejos de lo que nosotros debemos estar. Por el contrario, nuestro trabajo debe ser el de exhortar a las personas a arrepentirse, a creer. Nuestro trabajo debe ser el de señalarles a las personas el camino correcto a Cristo. Y contrariamente a lo que el rechazo suele hacer en nosotros, en Pablo lo que hizo fue que se fue a otro lugar y siguió predicando. Porque el rechazo no debe paralizar a un discípulo fiel. Y volvemos a repetir aquí, el rechazo es esperado. El rechazo que vamos a tener por ser cristianos, por anunciar este mensaje que es exclusivo, no es inclusivo, va a ser rechazado. Entonces, él se va a otro lugar donde la esperanza del evangelio sea recibida. Ustedes no quieren escuchar, yo me invertí en ustedes, yo les enseñé a ustedes por 3 veces, no me quieren escuchar, yo me voy. Yo encuentro otro lugar. Así es que se va con los discípulos que había hecho, con los discípulos que tenía, y se instala en esta escuela de Tirano por 2 años. Entre paréntesis, la semana pasada cometí un error y dije que en la iglesia de Corinto era donde más tiempo Pablo se había quedado, que había sido 1 año y 6 meses. Y en la emoción de el Señor le ha dado una visión a Pablo, le ha dicho, habla, no calles. Dice algo que ningún predicador puede hacer. Decir algo sin consultarlo antes. O improvisar. Algo que me gusta hacer es traer mis notas aquí y adherirme a esto. Pero la semana pasada improvisé y cometí un error. Perdón. Pero evidentemente Éfeso le ganó. Porque nos dice que estuvo 2 años, además de los 3 meses que estuvo enseñando a estos judíos, además del tiempo que ya llevaba anteriormente. ¿Cierto? Entonces, aquí estuvo él, dedicado a la enseñanza, en esta escuela de Tirano. Y este Tirano podía ser el dueño de un salón de conferencias donde Pablo se invirtió en los discípulos. Y aquí encontramos nosotros una estrategia infalible para hacer crecer el reino de Dios. ¿Cuál es? Enseñar la palabra, hacer discípulos
y enviarle a sus contactos a predicar el Evangelio. Esto fue lo que hizo Pablo aquí en Éfeso. Vamos a verlo ahora. Él se invirtió en esta gente, él discipuló a esta gente, él enseñó a esa gente. Es más, esta es nuestra visión como iglesia. Que la palabra sea lo que más abunde en nuestros hermanos. La palabra por encima de estructuras, la palabra por encima de recursos, la palabra por encima de estrategias humanas. Y la iglesia necesita volverse a lo más básico, enseñar la palabra, que es lo único que puede transformar los corazones. Esto fue lo que hizo Pablo. Como nosotros, no tenía un local. Y ahí fue con la palabra. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Él está invertido en discípulos por muchos años. Él está discipulando gente por muchos años. Él está enseñando gente por estos años. ¿Qué pasó? Verso 10. Esto continuó por 2 años. De manera que, ¿qué? Los que estaban en Asia, ¿qué pasó? Oyeron las palabras del Señor, tanto judíos como griegos. Los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Muchos lugares fueron evangelizados desde esta sede que Pablo comenzó a hacer allí para discipular gente. Y sin que Pablo saliera de Éfeso, llegó el evangelio a las iglesias de Colosas, a las iglesias de Hierápolis, se fundaron las iglesias del Apocalipsis a través de estos convertidos de Éfeso. Pablo convirtió este lugar en Éfeso como un centro donde la misión participaría en toda esta provincia de Asia. Y de aquí sale una aplicación para nosotros. Invirtamos nuestra vida para que la predicación fiel de la palabra sea realizada por medio de nuestra iglesia local. Ya sea que tú eres un maestro y tú lo haces, o ya sea que tú traes a la gente para que le escuchen, o ya sea que tú ayudas con tus finanzas a hacerlo, o ya sea que tú alientas a quienes lo hacen, o ya sea que tú mismo te preparas y lo estás haciendo fielmente, predicando la palabra en el púlpito, en una clase, en una visita a un hermano, en un mercado. Usted está compartiendo lo único que puede salvar a las personas. Esto hizo Pablo y el evangelio creció. Que sea motivo de nuestras oraciones. Apoyemos cuando se hace. Es la única manera posible. ¿En qué te estás invirtiendo? ¿En qué nos estamos invirtiendo? A los padres presentes en este día, tenemos más que una simple felicitación. Tenemos la invitación a invertirse en sus hijos, en primer lugar. A pasar tiempo con ellos, a sentarse con ellos, a estudiar la palabra, a mostrarles cómo se hace, a orar con ellos, en medio de tanta locura, en medio de tanto que tenemos que hacer. A los que no tienen hijos, también tienen la oportunidad de buscar a alguien con quien hacerlo. Y a los que tienen hijos y aún les queda espacio, síganse invirtiendo en personas que están entre nosotros, que llegan a la iglesia y que necesitan la misma corrección, la misma enseñanza de Apolo, la misma enseñanza de estos discípulos de Juan, la misma enseñanza de esta gente en la que Pablo se invirtió. Esa es nuestra misión. Repito una vez más. Si Dios quisiera, en el momento que eres convertido al cielo, Él te deja aquí con un propósito. Más que pagar biles y tener el carro del año. ¿Cómo más hacerlo? Por último, versos del 11 al 20, al dejar a Dios hacer su obra. Porque a veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Nosotros predicamos la palabra, como Pablo. Entonces, con las bases de la enseñanza, de la palabra puesta, porque todo esto ha venido poniendo este texto antes de llegar a la parte de los milagros, antes de llegar a la parte extraordinaria que todos anhelan. Pero se desconectan con todo lo que ha pasado anteriormente. Ha sido instruido Apolo, han sido instruidos estos discípulos de Juan, Pablo ha estado enseñando la palabra está en las bases. Sin palabra no ocurre nada de lo otro. Ahora en los versos 11 y 12, Dios está mostrando el poder extraordinario suyo. Era ese poder el que impulsaba las obras poderosas que hizo Pablo, quien servía a Dios.
Y una vez más, en este tiempo apostólico, Dios proporcionaba pruebas irrefutables de que el mensaje era verdadero, de que el mensaje era divino. Lo que Pablo está compartiendo, yo voy a demostrar que es correcto por estas obras extraordinarias que estoy haciendo. Estas no son palabras de un hombre, son palabras que vienen de mí. Y lo voy a demostrar con estas cosas que están pasando entre ustedes. Y milagros ocurrían. Pañuelos y delantales eran el canal para que personas fueran sanadas. Pero como esto siempre es malinterpretado, como esto siempre es abusado, muchos atribuían que había poder en Pablo mismo, en su persona, en quien él era, o que esto de la fe cristiana era algo místico, algo mágico, siendo supersticiosos, algo que era común en el mundo antiguo. Incluso esto se extendió más allá, llega hasta nuestros días. Las personas llegaron a creer, han llegado a creer que el poder está en el paño que soltó Pablo. Las personas en estos días llegan a creer que el pañuelo de tal ungido tiene poder para hacer esto, para hacer aquello, lleno de sudor incluso. Porque lo que estaba haciendo un movimiento genuino de Dios, la gente llega a malinterpretarlo. La gente es supersticiosa. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque ahora a continuación hay unos exorcistas ambulantes. Y estos podían ser hombres que deambulaban buscando demonios para expulsar. Como un negocio lucrativo. Ellos tenían trucos, ellos tenían hechizos, ellos tenían conjuros propios que incluso eran vendidos entre ellos. Algunos eran falsedades, otros eran hechos por el mismo poder de Satanás. Estos especialmente, de los que malinterpretaron la bondad de Dios, 7 hijos de un tal Esceva, al parecer era jefe o de los sacerdotes. Ellos trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados, sin ellos ser cristianos, sin ellos tener el Espíritu Santo, creyendo que era algo supersticioso, creyendo que era algo simplemente de mencionar una frase. Creyeron que las palabras tenían una especie de magia y decían: les ordeno en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, que salgan. Como si fuera muy parecido a la realidad moderna. En el nombre de Jesús. Y como el nombre de Jesús no es ningún encanto mágico para ser usado por quien quiera, el endemoniado les dijo lo que les tenía que decir. Conozco a Jesús, he oído de Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué autoridad tienen sobre mí? No tienen autoridad ninguna si Jesús no está en ustedes. Entonces, procede a demostrar quién tiene autoridad sobre quién. Y se lanzó sobre ellos, los maltrató, los dominó, les quitó la ropa, dejándolos en vergüenza, porque esto es lo que significaba esto. Cuando la gente salía sin ropa corriendo así, habían sido puestos en vergüenza ante toda una comunidad. Y ellos tuvieron que salir huyendo. Y con esta historia tenemos algunas aplicaciones más que compartir. Una, el poder salvífico y liberador de Jesús no está en quien recita una frase con un nombre, sino en quien ha confiado verdaderamente en ese nombre. No juegues a ser cristiano. No basta con decir una frase, no basta con aprenderse una oración de memoria y recitarla como un loco. Y escucha, es posible que gente diciendo esta frase hagan señales, hagan milagros y hagan prodigios. Y en muchas ocasiones, oradas por Satanás, que tiene poder limitado para hacer determinadas cosas. Hasta que Dios quiere, como en este caso.
que Jesús se impone sobre ellos y ellos quedan más bien en descrédito. Otra aplicación: no uses o invoques el nombre de Jesús para tus beneficios personales. Y nos vamos a ir más profundo ahora, porque las acciones de estos hombres muestran que ellos intentaban aprovecharse del nombre de Cristo, ya fuera con fines comerciales, porque este era un negocio lucrativo, o ya sea que fuera para ganarse un estatus. Echamos fuera demonios nosotros. Y la frase de moda por estos días es: en el nombre de Jesús. Pero a nuestro alrededor también hay muchos otros, unos que invocan el nombre de Jesús para que les cuide, solo para eso. Otros para que Jesús sea su talismán. Otros quieren usar el nombre de Jesús para sus asuntos personales y no para que Jesús los salve, que es lo que verdaderamente quiere hacer Jesús en una persona, primariamente. Y cuando vemos orar en el nombre de Jesús por bendiciones, seguridad financiera, en lugar de salvación eterna, es triste. Otros, incluso cristianos, pierden de vista la expectativa bíblica de nuestra vida. Y en el nombre de ese Jesús piden paz, piden comodidad. Cuando nuestra vida no ha sido llamada a eso. Ser cristiano va a tener un precio. La paz que cantábamos en el himno, esta paz se refiere a la que Cristo ha logrado. No solo esa paz de qué bien estoy en mi casa. La paz que Cristo ha logrado al salvarme del pecado, de la enemistad que yo tenía con Dios, del juicio eterno. Esa paz. Eso significa que yo estoy bien con mi Dios. A veces tú quieres usar a un Jesús que puedes usar en lugar del que salva. A veces quieres tener a un Jesús que puede ser usado para tus cosas en lugar del que salva. En ocasiones estás más interesado de ese Jesús que da, que resuelve, que ayuda, en lugar del que salva. Porque este es el corazón de esta gente. Ellos quieren obtener un provecho del nombre de Jesús. Otra aplicación, directamente de las palabras de los demonios. Conozco a Jesús. Y hasta he oído de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Conocer la existencia de Jesús no es suficiente para ser salvo. Estos demonios la conocían. Es más, Santiago 2:19 dice eso. Los demonios creen y tiemblan. O hasta con mucha gente dice, yo creo en Él. El demonio dentro de aquel hombre prueba que se puede admitir la existencia de Jesús sin ser de Él. Por último, vemos los resultados de esta confrontación. Versos 17 al 19. El resultado fue que al quedar en descrédito esta gente, que eran los que echaban fuera los demonios, el Espíritu convenció a muchos. El Señor Jesús fue exaltado. El temor se apoderó de ellos. Ya no creemos en estos farsantes, ahora creemos en ese Jesús que los derrotó allí. Y dice que los que creían, venían, confesaban, declaraban sus hechos, las obras que habían hecho con las personas, sus hechizos. Y esto era un símbolo de arrepentimiento. Juntaban sus libros de magia, los quemaban, los destruían en público. El pensamiento de ellos era, no queremos conexión alguna con nuestro pecado. Queda abolido, queda destruido. El valor de lo que quemaron, 50,000 piezas de plata, equivale a 50,000 días de salario de un trabajador promedio. Esto testificaba del poder del Evangelio, del poder de la palabra del Señor. Jesús es el Rey que prevalece, ante quien toda rodilla se doblará. Y nosotros debemos saber que estamos de ese lado. Y somos sus hijos. El nombre de Jesús fue magnificado tras esta ocasión y cada una de las que hemos visto. La humillación de los hijos de Seba mostró que Cristo no es un poder que pueda ser manipulado por la magia, sino que Él es el Señor a quien debemos obedecer, a quien debemos confiar.
Los habitantes de Éfeso entendieron que Jesús no era alguien con quien jugar, sino alguien en que debía uno inclinarse con fe, con reverencia, con adoración. Conmovido con lo ocurrido con estos exorcistas, ellos reconocieron cuán inútil, cuán falsa era la magia pagana. Como mismo muchos, cuando descubren la luz de Cristo, dicen cuán engañado estaba en la hechicería que andaba, en el mundo de pecado en el que vivía, cuán engañado estaba. ¿Se ve el arrepentimiento en tu vida como el de los creyentes de Éfeso o se ve de otra manera? Porque esta gente aquí, quemando sus libros de toda la vida, diciendo, cortamos toda conexión con esto del pasado, estaban dando un giro de 180 grados, completamente. Esto es arrepentimiento. Es abandonar mi pecado, es no seguir en la misma conducta. Es ir en una dirección y virar a otra. Así es que, amado hermano, la palabra fue base en todos estos versos para que en medio de la confusión creciera y prevaleciera. Verso 20, la conclusión de toda esta porción: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Éfeso terminó hecho un montón de cenizas con toda aquella hechicería, con todo lo malo de la ciudad. Pero la palabra del Señor seguía creciendo, prevalecía, se seguía multiplicando. ¿Usted ve? Por tanto, si queremos ver lo mismo en Brandon, en nuestros alrededores, en medio de tanta confusión, en medio de tanta oposición, hagamos que la palabra del Señor crezca y prevalezca. Hagámoslo nosotros.